En esta ocasión les voy a explicar cómo resolver el problema de detector de paridad de uno tanto por el método de Mealy y Moore, para saber en realidad qué es lo que se va a poner en código. Bien, tenemos el diagrama de estados, donde la característica del modelo Mealy es que en las transiciones viene la entrada sobre la salida, como lo pueden observar aquí. En este caso tenemos que tres estados, E0, non y par. En E0 tenemos que cuando haya una entrada cero, la salida también va a ser cero. En la siguiente transición, que va de E0 a non, dice que si detecta el primer uno, la salida seguirá siendo cero, porque aún la cantidad de unos no es par. Dentro de non tiene una transición a sí mismo, donde dice que todos los ceros que caigan, la salida va a seguir intacta. Sin embargo, desde la transición de non a par, ya hay una salida donde ya hay una transición donde si la entrada es uno, la salida va a ser uno, es decir, que ahí ya detecta el primer par de unos, entonces la salida por fin va a estar activa. Y ya, si en par empiezan a caer varios ceros, la salida va a seguir siendo activa porque no se altera el número de unos par. Y el otro caso es que si vuelve a entrar un 1, esto se hace impar, por lo que regresa al estado non y la salida vuelve a ser cero. En este caso, esta explicación se pasa a la tabla de transiciones, como la que tienen aquí a su derecha, donde tenemos E, que son las entradas, Q1, Q0. Q1 y Q0 son los estados que tenemos como es E0, non y par. A dichos estados se le asigna su código en binario. En este caso, E0 es el estado 00, non es el estado 01 y par es el estado 10. Aquí agregamos un estado 11, pero ese estado es por si algo sale mal. Ya. Después tenemos columna Q1 más y Q0 más. Esto lo hacemos referencia al estado siguiente. Es decir, cuando en la columna E dice tengo una entrada 0 y paso por el estado 00, es decir, E0, ¿a qué estado voy a dirigirme con esa entrada? Entonces Q1 y Q0 componen el estado siguiente. Por último, la última columna es la de la salida, donde nos va a decir si la salida se activa en 1 o si va a seguir apagada en 0. Aquí podemos observar que cuando estamos, como les había explicado, cuando estamos en el estado 00, con una entrada 0, va a seguir en el mismo estado. Seguimos en el estado 00, pero ahora la entrada es un 1, entonces ahora sí nos movemos al estado 01 que corresponde a non, pero la salida sigue siendo 0. Cuando estamos en el estado non o 01 y la entrada, perdón, es un 1, nos vamos a mover al estado 10, donde ese estado es el estado par y ahí es donde se activa la salida y así sucesivamente. Mientras que en el estado 11 que les había comentado, no importa si la entrada es 1 o 0. El estado siguiente en este caso no importa y eso nos va a ayudar a reducir las funciones en el mapa de Carnot. En este caso no muestro los mapas de Carnot, pero las funciones que se obtienen a partir de ahí, que tenemos D1 es igual a E negada and Q1 or E and Q0. Además de la función D0 que es igual a E XOR Q0. Por último, la salida, que si observamos bien, D1 y salida son exactamente iguales. Ahora se muestra un vistazo del código, en donde la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el código del flip-flop tipo D. Olvidé mencionar que ese es el flip-flop que vamos a utilizar para este código, porque es el más fácil. Tenemos el código del flip-flop tipo D. En la parte superior derecha tenemos el código de donde estamos plasmando las funciones que obtuvimos del mapa de Carnot. De hecho, si se dan cuenta, en la arquitectura declaro a D1 y pongo toda la función que obtuve del mapa de Carnot, de las reducciones del mapa de Carnot, al igual que la salida y de 0. Si se dan cuenta, igual D1 y la salida son iguales. Por último, en la parte inferior de la pantalla tenemos el código donde se unen tanto el reloj lento, que necesitamos un reloj lento para que
para que a partir de las entradas de la tarjeta se puedan obtener esos unos y ceros de la entrada. Entonces tenemos el reloj lento más más el combinacional que está en la parte superior derecha, así como dos flip-flop tipo D, porque nuestros estados están compuestos de 2 bits, entonces necesitamos un bit por cada estado. Por ejemplo, si tenemos el estado 00, necesitamos 2 flip-flop porque esto está compuesto de 2 bits. Ya por último tenemos el RTL, donde podemos observar de qué módulos está compuesto este programa. Tenemos un reloj lento, como les había comentado, dos flip-flop tipo D y el combinacional, que es donde declaramos las funciones que obtuvimos del mapa de Carnot, así como su salida y la entrada, además del reloj que va a hacer funcionar al reloj lento. Además, estas son las compuertas que componen el código de combinacional. Si observan, son AND, OR y un XOR. Se puede observar que cuando la salida está inactiva es porque está en este caso en el estado 00. Sin embargo, cuando se empieza a activar el switch de la entrada de los unos, se nota cuando genera los unos y pasa del estado non al estado par. Cuando está en el estado non, la salida es 0 y cuando está en el estado par, la salida ya es 1. Sin importar los ceros que se manden cuando ya está en el estado par o los ceros que se manden cuando está en el estado non. Ahora vamos con el tipo Moore. Tenemos el diagrama de estados y la tabla de transiciones. Es similar al tipo Mili, sin embargo, en el tipo Moore nosotros ya no tomamos en cuenta para la tabla las salidas. Sin embargo, en el diagrama de estados, estas salidas están dentro de los mismos estados. Si observamos bien, dice E0, una raya, y la salida ahí va a estar inactiva. En el estado non tenemos el nombre y abajo que la salida todavía no está activa. Por último, en el estado par ya vemos que la salida ya está activa. Y también las transiciones solo tienen a las entradas. Por lo tanto, en la tabla no hacemos caso de las salidas porque esas ya están integradas dentro de los estados. Solo tenemos las entradas, el estado presente y el estado siguiente. Aquí tenemos las funciones que se obtienen del desarrollo en los mapas de Carnot. También tenemos el código, que es básicamente lo mismo porque se utilizan el código del flip-flop tipo D, además de un código donde se declaran el combinacional, que son las funciones que obtuvimos del mapa de Carnot, además del archivo tipo top, donde vamos a unir el combinacional, el reloj lento y los dos flip-flop. Por último tenemos el RTL, donde de igual manera observamos que es muy similar al tipo Moore. Sin embargo, lo especial de esto es que no observamos a la salida, solo observamos a Q0 y Q1. Eso los vamos a tomar como la salida. Entonces, cuando se haga la prueba en la tarjeta, vamos a ver cómo a las entradas se va a reaccionar. Lo que vamos a ver es la reacción de a qué estado estamos o nos dirigimos en ese momento, pero en su código en binario como en la tabla de transiciones. También mostramos las compuertas que componen al módulo combinacional, que son dos AND, un OR y un XOR. También como la entrada, sus entradas, que es la entrada normal Q0, Q1, y en este caso las salidas, que es D0 y D1. De igual manera se observa el mismo funcionamiento que en el video anterior, sin embargo este está aplicado con el modelo Moore. Por último mostramos el modelo funcional, donde este modelo es prácticamente igual, pero no utilizamos ya el flip-flop tipo D. Nos basamos en un diagrama de estados, en este caso nos podemos basar en ese diagrama de estados que se muestra en la pantalla para realizar la tabla de transiciones. En este caso no se muestra, pero corresponde a este mismo diagrama de estados. También se muestra el código, donde lo diferente aquí es que ya declaramos los estados.
tenemos en la línea 12 como constante a E0 de tipo estado, o sea, ya estamos diciendo que es un estado y le estamos asignando el valor de 0, 0, es decir, el valor que le dimos en binario ya en la tabla de transiciones. Ya dentro del proceso observamos que le mandamos el estado presente y que dice, si la entrada en la línea 34 dice, si la entrada es 0, entonces el estado siguiente va a ser E0. Si recuerdan y tienen a la mano la tabla de transiciones, vemos que cuando estamos en el estado 0 y la entrada es 0, se va a quedar en ese mismo estado. Entonces le decimos que S, que se refiere a la salida, sigue apagada. Observamos los mismos casos y hasta el último, donde dice cuando estamos en el estado par. Si en el estado par la entrada es un 0, el estado siguiente va a seguir siendo par. Entonces ya activamos la salida. Esta es la diferencia entre un modelo funcional, que es aquí donde ya le estamos diciendo prácticamente de qué estado a qué estado se va a ir. O sea, ya el detalle, se hace un mayor detalle en ese sentido. Mientras que en los códigos que se mostró anteriormente, nosotros le damos la función ya mínima obtenida de los mapas de Carnot y aquí no, aquí le decimos cuando estamos en ese estado, qué pasa cuando tenemos esta entrada y la otra entrada. Por último, mostramos el RTL, donde observamos dos módulos, que es el reloj lento. Este reloj lento lo ocupamos en todos los programas porque necesitamos captar la entrada de la tarjeta con mayor precisión, además del módulo par, que es el código que les explicamos anteriormente, así como la salida, las entradas y un reset. Este reset es un dato curioso porque en el momento donde queramos que volver al estado E0 del mapa del diagrama de estados, solo apretamos ese botón de reset. En este caso vemos ya que las salidas no es un solo LED, son dos LED y este representa el estado en el que se está actualmente, es decir, si está en estado E0, non o par. Y eso lo podemos observar gracias a la combinación binaria que se declaró en la tabla de transiciones.